Buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinario informativo. Mi nombre es Bárbara Alcocer Muñoz. Soy la jefa adjunta de la Subdivisión de Programas Horizontales e Internacionalización de la Agencia Estatal de Investigación y durante los próximos minutos voy a presentarles los principales aspectos de la convocatoria ATRAE de este año 2026 que ha sido recientemente publicada hace poquitos días. Voy a compartir mi presentación. Pues repito, bienvenidos a este webinario informativo sobre el programa ATRAE 2026, que es una convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación dirigida a incentivar la incorporación de talento investigador um, de muy larga y con una trayectoria de bastante calidad que procedan del extranjero, como voy a explicar en los próximos minutos. Mm, La convocatoria nace y continúa con un objetivo estratégico y muy claro, que es facilitar la incorporación en España de talento investigador con un reconocimiento internacional, que haya desarrollado una parte relevante de su carrera investigadora en el extranjero. La ayuda no financia tan solo una plaza o un puesto de trabajo individual para el investigador, sino que mm, hace una financiación bastante integral de varios aspectos importantes, como es no solamente la persona, el talento que se recluta, sino una línea de investigación propia, a través de un proyecto de investigación e innovación y la adecuación de espacios y laboratorios para la mejora del equipamiento, lo cual también ayuda a las entidades que van a contratar a este investigador a poder ofrecerle un entorno suficiente para que la investigación se desarrolle em, con unos altos estándares de calidad. Voy a pasar en las próximas transparencias a hablar de los criterios de elegibilidad para presentarse a esta convocatoria. Tenemos criterios de elegibilidad tanto de los investigadores como criterios de elegibilidad de los centros. Porque la solicitud la va a hacer un centro. El beneficiario final realmente es el centro que nos propone la contratación de un investigador, que es quien va a desarrollar toda la memoria que tiene que presentarse de descripción del proyecto. Entonces, ¿qué centros, qué instituciones pueden ser beneficiarias del programa ATRAE? Bueno, pues en primer lugar, organismos públicos de investigación, que conocemos como OPIs. En segundo lugar, universidades, tanto públicas como privadas. También instituciones sanitarias públicas, institutos de investigación sanitaria acreditados públicos y finalmente otros centros públicos de I+D. ¿De acuerdo? Este es el rango de tipología de entidades que pueden presentarse. En cuanto a los criterios de elegibilidad de los investigadores que pueden sugerirse para eh, obtener esta ayuda ATRAE en la convocatoria 2026, pues es en primer lugar que el doctorado de este investigador o investigadora se haya obtenido con anterioridad al 1 de enero del año 2019, ¿vale? Lo cual nos asegura mm, unos perfiles que tengan ya una cierta consolidación de excelencia investigadora. También se exige haber estado vinculado profesionalmente con centros de investigación extranjeros durante al menos los últimos 5 años entendidos estos últimos 5 años como el tiempo comprendido entre el 1 de enero del año 2020 y la fecha de inicio de solicitudes, que luego la especificaré. Otro requisito clave es no ocupar ya una plaza de carácter permanente en España ni estar pendiente de incorporarse a una plaza ya obtenida. Esto es porque el programa ATRAE, una de sus finalidades, por supuesto, es consolidar este talento en los centros, no financiar talento ya consolidado, ¿de acuerdo? Queremos incorporar y consolidar este talento. Por lo tanto, de inicio,
para mantener este efecto incentivador de la ayuda, de inicio no deben de ser investigadores que ya sean estables en el sistema español de I+D o que no estén ya solamente pendientes de tomar de posesión porque ya hayan sido beneficiarios de una plaza de carácter permanente. Bueno, la ayuda implica la contratación del investigador o investigadora mediante un contrato de investigador o investigadora distinguidos hasta que se obtenga la plaza de carácter permanente, que luego hablaré que es un requisito también de una obligación de las entidades beneficiarias. Y cada persona, obviamente, solo puede figurar en una solicitud, no haber sido beneficiaria de ayudas anteriores, obviamente, y también no haber obtenido menos de 80 puntos si se presentaron a alguna convocatoria ATRAE anterior. Bueno, pues si pasamos ahora a los aspectos económicos o los aspectos de las cuantías de financiación de este programa, pues podemos decir que el presupuesto general del programa son 40 millones de euros y que luego el presupuesto por ayuda puede llegar hasta 1 millón de euros por acción o hasta 1,2 millones de euros por acción cuando el investigador principal viene de los Estados Unidos. La duración de las ayudas es de 3 o 4 años, debe elegirse. Y aunque sea esta duración limitada, realmente el compromiso del programa es de una estabilidad a largo plazo, por la razón que luego explicaré en más detalle, y es esa obligación de los centros de I+D que van a contratar a estos investigadores de eh, crear plazas de carácter permanente para ellos. Bueno, existe un cierto rango de costes elegibles en este programa ATRAE y los costes elegibles son los propios de la contratación del o la investigador principal. Estos costes de contratación incluyen tanto el salario bruto del investigador, que como mínimo deberá ser de 80.000 euros anuales, como obviamente una serie de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social por parte de la parte empleadora, por lo que se ha establecido un límite de ayuda para este concepto de contratación del o la IP, un límite de ayuda de 150.000 euros por anualidad. Bien. Aparte del coste de contratación de este IP, también son elegibles el coste de ejecución del proyecto con los costes típicos de contratación de personal de apoyo, viajes, colaboraciones, fungibles, etcétera. Creo que ustedes están relacionados con este tipo de gastos, incluyendo además un 25% para costes indirectos. Y también otro coste elegible de esta convocatoria es el coste de la adecuación o mejora de instalaciones y de equipamiento, que este coste tiene la restricción de no poder superar el 30% del coste de ejecución del proyecto y que puede incluir también un 25% de costes indirectos. Bueno, ¿por qué hablaba antes de que el compromiso del programa con el investigador y con las instituciones de acogida es un compromiso a largo plazo? Pues porque aunque las actuaciones tengan un periodo de ejecución de 3 o 4 años, no obstante, la obligación de las entidades beneficiarias de crear un puesto de trabajo permanente a tiempo completo en el ámbito de conocimiento del o la IP y la convocatoria pública del puesto dentro del periodo de ejecución de las actuaciones, pues da idea de que una de las finalidades de este programa es que haya una estabilidad a largo plazo en la incorporación de estos investigadores. Como novedad en la convocatoria de este año 2026 es que esta creación y convocatoria de un puesto de carácter permanente lo podrá hacer bien la entidad beneficiaria de inicio o bien otra entidad que cumpla con los requisitos del beneficiario
si entre ellas existe un convenio general de colaboración que especifique claramente que la actuación de este investigador o investigadora es en el centro beneficiario, ¿de acuerdo? Esto se ha flexibilizado en cierto modo debido a que hay en algunas, bueno, en algunas comunidades autónomas, pues hay algunos esquemas de instituciones, ¿verdad?, que hacen, a veces hacen las veces de órgano de contratación, dejando que los investigadores desarrollen su actividad en los centros, de I+D, de los que hablé en la transparencia de los centros que podían ser centros elegibles. Muy bien. Pues, bueno, aquí especificar que un poquito someramente, porque está muy bien explicado en la propia convocatoria, el proceso de solicitud. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto, abre mañana, y estará abierto desde el día 23 de abril al 4 de junio de este mismo año 2026. Por lo tanto, hay un periodo no muy largo, pero suficiente para la presentación de propuestas. El día 4 de junio cerrará la aplicación telemática para la presentación de solicitudes a las 2 de la tarde, hora peninsular española, ¿de acuerdo? Que no haya errores en cuanto a esto. Para poder hacer la solicitud, el investigador deberá estar inscrito en el registro unificado de solicitantes, es un registro habitual, normal, estándar, y también el centro solicitante deberá estar también registrado en el Sistema Integral de Entidades, y el representante legal inscrito en RUS, en el Registro Unificado de Solicitantes. Bien, el centro de I+D deberá cumplimentar la información de la solicitud, adjuntar los documentos que seguramente algunos de ellos, memoria, currículum, etcétera, ya se los habrá dado el investigador previamente para hacer la presentación formal de la solicitud por parte del representante legal de la entidad. Deberán adjuntar todos los documentos, validar telemáticamente la solicitud y enviarla telemáticamente. Esto es el envío, pero luego además esta solicitud deberá ser firmada y registrada con la firma electrónica del representante legal de la entidad solicitante. Bien. ¿Qué incluye y qué debe incluir, mejor dicho, esta solicitud? Bueno, pues la solicitud incluye cierta información administrativa de la entidad solicitante, cierta información también de caracterización del proyecto que nos presentan, como su área y subárea temática, un resumen también de la propuesta. Nos van a incluir también información del y la IP, como sus datos personales, académicos, su código ORCID, en fin, un rango de datos. También la reseña del currículum, que es recomendable incorporar en inglés. Una descripción de las acciones que llevará a cabo el Centro para la creación y cobertura de la plaza de carácter permanente, que es obligatoria esta creación y convocatoria de la plaza en el periodo de ejecución de la ayuda. Y luego información diversa que depende un poco del área científico-técnica y del área de actuación del proyecto, ¿vale? Porque puede ser información sobre implicaciones éticas, de bioseguridad, dimensión de género en la investigación propuesta, ciertos indicadores para la evaluación ex post, el presupuesto, eso sí, incluyendo la justificación y necesidad de cada una de las partidas incluidas. ¿Vale? Esto es información general que se incluye en la solicitud y luego como documentos adjuntos se va a incorporar la memoria científico-técnica con una extensión de 12 páginas. Se especifica en la convocatoria el formato que debe de tener y que deberá ser en inglés para facilitar luego el proceso de evaluación por pares. Y un currículum vitae abreviado también en inglés
Y, bueno, otra documentación de ciertos proyectos especiales, como de plataformas marinas, el Tratado Antártico, etcétera, ¿vale? Es que si son de ese tipo de proyectos tendrán que incluirla y si no, no. Bueno, ¿qué incluye la memoria científico-técnica? Pues tienen publicado en la web el modelo que deberán usar para la redacción de esta memoria y que incluye pues, los datos de la propuesta, una justificación de la novedad y originalidad de la propuesta, objetivos, metodología, plan de trabajo, las contribuciones científico-técnicas del investigador o la investigadora, una justificación un poco más cualitativa y desarrollada del presupuesto solicitado, el impacto esperado de los resultados y unas condiciones específicas para determinados proyectos, para lo cual tendrán que consultar el anexo 3 de la resolución de convocatoria. Bueno, y no lo he puesto aquí, pero creo que habría sido conveniente especificar que el currículum vitae abreviado pueden encontrar tanto el modelo que está publicado en la página web de la agencia y usar ese modelo y rellenarlo con las especificaciones y las instrucciones que están colgadas en la web para rellenar este currículum vitae o también pueden hacer uso de la plataforma FECIT de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que también permite la edición de este currículum vitae abreviado, que deberá resaltar los 10 resultados principales de toda la trayectoria investigadora del o la IP. Bueno, pues entonces con esta documentación, y quiero especificar que con esta documentación conviene redactarla con mucho cuidado e interés, porque tanto la memoria científico-técnica como el currículum vitae abreviado del o la investigador o investigadora es documentación que va a pasar a evaluación. ¿m? Es la documentación sobre la que se van a aplicar los criterios de evaluación y selección, y es una documentación que, por tanto, no es subsanable. Se va a hacer la evaluación con la memoria y el currículum vitae que se presente en el momento de la fecha de cierre del periodo de presentación de solicitudes. Es información que debe de ir desde el inicio muy bien redactada y porque no es subsanable como tal. Con lo que llegue se va a pasar a evaluación y se va a valorar la propuesta. Entonces, hay que decir que es una propuesta, que es un proceso de evaluación por pares a nivel internacional, porque la agencia tiene perfecta capacidad de contactar con investigadores internacionalmente reconocidos para la evaluación de estas propuestas, y que la evaluación se va a desarrollar sobre estos dos criterios fundamentales y la excelencia que se alcanza en estos dos criterios, tanto la trayectoria científico-técnica del o la IP, aspectos como su liderazgo científico, sus contribuciones, sus resultados científico-técnicos, posibles patentes, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la novedad, calidad y viabilidad de la actuación. Como pueden ver en esta diapositiva, pues la puntuación total puede llegar a 100 puntos. Pero para poder resultar elegible deben alcanzarse 90 puntos, lo cual da una idea de que es una convocatoria con un alto nivel de exigencia. Es la convocatoria con mayor nivel de exigencia de toda la Agencia Estatal de Investigación. Y también pueden ver en esta misma transparencia que existen unos límites que deben alcanzarse como mínimo en cada uno de los dos criterios para garantizar que en los dos criterios se alcanza una gran calidad. Bueno, pues el proceso de evaluación puede verse en esta convocatoria. Se organizan unas comisiones técnicas, una comisión técnica por área científico-técnica, donde se van a contextualizar todas las evaluaciones que se reciben de evaluadores externos a la agencia y se van a celebrar
pues, esas comisiones para poner en contexto todas las ayudas recibidas de cada una de las áreas científico-técnicas. Y finalmente, esos informes con unas notas, digamos, con unas valoraciones definitivas, pasan a la comisión de selección que da carta de naturaleza a los listados priorizados que nos llegan de las comisiones técnicas. Y esta comisión de selección pues va a producir 3 listados, si bien provisionales. En primer lugar, un listado priorizado de las ayudas que, que han alcanzado la financiación, propuestas para ser financiadas, y eso depende de que tengan más de 90 puntos y de que las disponibilidades presupuestarias hayan alcanzado, ¿de acuerdo? Luego existe otro listado también priorizado de ayudas que obtienen más de 90 puntos, pero que la disponibilidad presupuestaria no ha alcanzado para poder financiarlas y que van a quedar en una lista, digamos, de espera por si pudiera en el proceso de concesión caerse de alguna de las ayudas que sí están propuestas para financiación por estar más altas en la lista priorizada. Y finalmente una relación de ayudas que no se consideran financiables por no haber alcanzado los 90 puntos. He de decir que este listado de reserva de ayudas que sí son elegibles, pero que no han alcanzado la financiación por no haber alcanzado el nivel suficiente en la lista priorizada, es una novedad de esta convocatoria del año 2026. Bueno, como obligaciones de los beneficiarios son las obligaciones generales para todos los beneficiarios de las ayudas de la Agencia Estatal de Investigación, que básicamente son requisitos recogidos en la Ley General de Subvenciones, pero sí que he puesto aquí en rojo que una de las obligaciones es haber creado y convocado una plaza de carácter permanente dentro del periodo de ejecución de las ayudas, y que esto está recogido en la convocatoria como una obligación de tal forma que la no creación de la plaza puede implicar el reintegro parcial de la ayuda, ¿vale? Luego es una obligación con implicaciones financieras para el centro que pueda incumplirlo. Bueno, y también especificar que las publicaciones científicas pues deberán estar disponibles en acceso abierto, ¿vale? Las publicaciones disponibles en acceso abierto cuando no sean susceptibles de protección de derechos de la propiedad intelectual, según el artículo 37 de la Ley de la Ciencia, y que los datos de la propia investigación se deberán depositar en repositorios antes de los 2 años tras la finalización del proyecto, tal y como igualmente recoge el artículo 37 de la Ley de la Ciencia. ¿Vale? Bueno, está aquí recogido. Continúo con, ya prácticamente para terminar, especificar que queden muy claras las fechas clave de esta convocatoria. Como pueden ver en esta transparencia, el periodo de solicitudes abre entre el 23 de abril, que es mañana, y el 4 de junio del año 2026, es un poquito más de un mes. La resolución provisional donde ya los investigadores sepan si han alcanzado la puntuación suficiente para ser financiados o han quedado en reserva o directamente no van a ser financiados, pues esa resolución provisional se espera para diciembre de este mismo año, con lo cual a partir de ese momento los investigadores ya pueden organizar un poco su vida en función de los resultados provisionales de la evaluación. La fecha de concesión definitiva se espera para febrero del año 2027, porque entre diciembre del 2026 y febrero del 27 pues pueden hacerse alegaciones, tienen que revisarse todas las alegaciones y incluso cabe la posibilidad de que haya algún salto de la lista de reserva a la lista de concesiones.
¿De acuerdo? Y entonces en febrero del 2027 es cuando los investigadores ya tendrán su resolución definitiva. La fecha de comienzo de los proyectos se va a establecer en esa resolución de concesión definitiva, pero los investigadores pueden saber desde ya, para poder organizar también sus necesidades profesionales y personales, que en cualquier caso el inicio de los proyectos mm, será posterior o será el 1 de abril del 2027 o en fecha posterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya para finalizar, en la primera transparencia no lo dije, pero tengo puesto un enlace a la resolución de convocatoria, aunque se encuentra muy fácilmente en la web de la agencia. Y aquí también he añadido un enlace al formulario de contacto de la Agencia Estatal de Investigación, donde ustedes podrán dirigir consultas que necesiten relativas al proceso de concesión de solicitudes o referente a la propia solicitud, cómo presentarla, cómo escribirla, cómo presentarla, etcétera. Entonces, yo creo que estos enlaces son de mucha utilidad para ustedes a la hora de preparar sus, sus solicitudes, lo cual les invito a hacer encarecidamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención y abrimos ahora un breve espacio de preguntas. Creo que Rocío Santamaría, voy a presentar a Rocío. Rocío, creo que ahora sí puedes poner tu cámara y micrófono. Voy a presentar a Rocío Santamaría, que es la jefa de área encargada de la gestión del seguimiento de estas ayudas ATRAE, y también a Mónica Álvarez de Lara, que Mónica también puedes poner la imagen y sonido. Mónica Álvarez de Lara, que es jefa de servicio y persona de referencia para muchísimas consultas de los investigadores ATRAE que ya tienen sus ayudas en ejecución. De acuerdo, bueno, pues entonces creo que habéis podido tomar nota de algunas preguntas. No hay muchas de momento, todavía están entrando ahora. Aquí Sí. hay una, la primera, si se va a publicar la convocatoria en inglés. Pues es buena pregunta. Juraría que la convocatoria estaba publicada en inglés y las preguntas frecuentes estaban publicadas en inglés, porque desde luego esa es la idea que nos han transmitido desde la unidades bueno, desde la unidad de solicitudes. De todas formas, bueno, vamos a ver, yo creo que la convocatoria se mete fácilmente en un traductor, en una inteligencia artificial, y rápidamente nos da las claves en inglés de cualquier documento que esté publicado en español. De todas formas, tenía idea de que se iba a publicar en inglés, si bien Sí, comprobados sí, este sí, hecho. está. Yo no sé si en la página, digamos, de dentro de la agencia está, de las ayudas, pero en esta parte que se ha hecho de gestión de ATRA y no sé qué y tal, ahí sí que está todo en español y en inglés, incluidas las preguntas frecuentes. Muy bien, pues me La alegro, otra, me alegro. Me alegro de que esté también en inglés. sí, aquí está preguntando, por ejemplo, si es necesario que el centro, claro, todo eso ya es de seguimiento más bien, si es necesario que el centro mantenga el salario del IP una vez que se ha estabilizado. A Y ver, también preguntaban, ya junto, porque ya he pillado así dos seguidas, preguntaban si es necesario que el investigador, el IP o la IP, tengan certificado electrónico para hacer la solicitud. vale, a ver, en cuanto a la primera pregunta que has hecho acerca del salario. El salario, mientras la persona está contratada, tiene que ser de al menos 80.000 euros anuales, como he puesto en la presentación. En el momento en que es estabilizado, esa persona, es que depende del centro. La convocatoria hace este requisito de los 80.000 euros es mientras está contratado. Una vez que está estabilizado, pues tendrá el sueldo que el centro, dentro de las restricciones que cada centro pueda tener, vaya a poder proporcionar también en función del puesto que haya obtenido. Porque los puestos de carácter permanente, pues en una universidad son unos, en un OPI son otros, y esto depende un poco del centro. Lo que sí
no lo he dicho, aunque creo que estaba recogido en las transparencias, no recuerdo ahora bien. Lo que sí es verdad es que la partida presupuestaria de los 150.000 euros, de hasta 150.000 euros por anualidad, que se usan para el sueldo del investigador, para la contratación del investigador, en el momento en que el investigador se estabiliza, esa partida que ya no se va a usar para la financiación de la contratación, va a poder pasar íntegramente al proyecto para poder ser usados los créditos no ejecutados para la contratación, que puedan ser esos créditos usados durante el proyecto. Y en cuanto a la otra pregunta acerca de si el IP tenía que tener un certificado digital para hacer su solicitud, eh, no, no. La necesidad del certificado digital es, es para, a ver, es para el representante legal que va a hacer la presentación efectiva de la solicitud. Los investigadores lo que tienen que hacer es registrarse en el registro unificado de solicitudes y presentar esa documentación que le va a llegar al centro, ¿vale? Que le va a llegar al centro y la va a tener disponible el centro para luego ellos cerrar. Luego el centro cierra la solicitud, digamos, la presenta válida en registro válido con la firma digital. Pero el investigador de inicio no tiene por qué tener firma digital española para presentar básicamente van a ser la memoria y el currículum y algunos datos del investigador. Y no sé si creo que me he perdido alguna pregunta por ahí. ¿Hasta cuándo también la incorporación? Preguntan. Que, bueno, ya se ha dicho la fecha. ¿Hasta cuándo pueden incorporarse? La incorporación, o sea, el investigador tiene que estar contratado desde el inicio de la actuación, desde el primer día de la actuación, que hemos dicho que no será antes del 1 de abril del año 2027. Por lo tanto, si suponga, aunque la fecha efectiva se va a especificar en la resolución de concesión, ¿de acuerdo? Imaginemos que la fecha de inicio de la actuación es el 1 de abril del 2027. Bueno, pues el 1 de abril del 2027, este investigador tiene que estar contratado e incorporado al centro con una matización, y es que la convocatoria permite que durante el primer año de la ayuda el investigador pueda estar contratado a tiempo parcial, ¿vale? Con lo cual, esto da un amplio margen y un amplio colchón. El investigador va a saber si obtiene la ayuda desde diciembre, desde la resolución provisional en diciembre de este año. A partir de ahí ya puede organizar sus temas y el proyecto comenzará a partir, vamos a decir, en una fecha por especificar, que será a partir del 1 de abril del 2027, y además, desde esa fecha de inicio del proyecto, el primer año podrá estar contratado a tiempo parcial, ¿vale? Pero tiene que estar contratado. Yo tengo aquí varias. Bueno, una es si va a haber convocatoria 2027. Pero no, hay una entidad que pregunta qué pasaría, o sea, si no se crea el puesto de carácter permanente, habría una penalización. Pero ¿qué pasaría si se crea el puesto de carácter permanente, pero al final no se puede cubrir? ¿Habría penalización? ¿No habría? Está recogido en la convocatoria, están recogidas algunas circunstancias que podría hacer que el centro no fuera penalizado, obviamente. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, vamos a ver. Imaginemos que el investigador abandona el proyecto durante la ejecución de la ayuda, no llega a final de periodo de ejecución, el investigador abandona, rompe su contrato con el centro. Bueno, pues en este caso, obviamente, el centro no está obligado a continuar con la creación y convocatoria de esta plaza. También hay otras circunstancias, por ejemplo, que el centro cumpla, digamos, todo lo que depende del centro, que es la convocatoria, la creación del puesto y la convocatoria
pública de esa plaza, pero que luego esa plaza quede desierta, porque también puede pasar. Entonces, si la plaza queda desierta, bueno, pues tampoco hay una penalización, ¿de acuerdo? Y luego quería especificar, que es una novedad de este año, que en convocatorias pasadas de ATRAE, la obligación del centro era más demandante. Era crear la plaza, convocar la plaza y cubrir la plaza, entendida esta cobertura como la incorporación efectiva del investigador dentro del periodo de ejecución de la ayuda. En este caso, en esta convocatoria 2026, se ha relajado un poco esta obligación para dar respuesta a los plazos de cobertura de plazas que en algunos centros son larguísimas, ¿vale? Y entonces la obligación del centro desde esta convocatoria del año 2026 va a ser crear la plaza y convocar públicamente esa plaza, ¿de acuerdo? Si luego la cobertura efectiva y la incorporación efectiva del investigador, la toma de posesión del investigador, se dilata más allá del final del periodo de ejecución de la ayuda, pues eso no va a tener penalización, porque lo que tiene que entrar dentro del periodo de ejecución de la ayuda tiene que ser la creación de la plaza y la oferta pública, digamos, la convocatoria pública de dicha plaza por parte del centro. Rocío. Siguen insistiendo en la fecha tope de incorporación. Si en principio será la que marque la resolución de concesión, que no puede ser anterior al 1 de abril del 2027, ya lo hemos dicho. Y en Correcto. principio será la fecha que se marque ahí en esa resolución de concesión. No va a haber aplazamientos de incorporación, salvo causas. Entonces, bueno, solo siguen preguntando. También preguntan si existe algún portal donde puedan consultar entidades que están interesadas en vincular a investigadores a través de esta ayuda, que eso tampoco podemos, o sea, existe algún portal en donde podamos conocer las entidades interesadas en vincular a ¿Por qué? investigadores. Para que lo sepan Sí, sí, los investigadores de antemano, que qué centros están interesados, ¿verdad? sí, sí, A ver, yo honestamente creo que cualquier centro puede estar interesado que cumpla los requisitos de elegibilidad de centros que hemos puesto, que son universidades públicas o privadas, y luego OPIs y otros centros públicos de investigación públicos. Entonces, en principio, vamos, creo que cualquier centro puede tener mucho interés en tener un investigador ATRAE. Es por prestigio del centro, porque son investigadores con muchísima capacidad de atraer recursos al centro en donde están, porque estas convocatorias la convocatoria ATRAE es perfectamente compatible con ayudas del ERC, ayudas europeas, ayudas incluso del Plan Nacional, o sea que es que son recursos y recursos que pueden llegar a los propios centros a través de estos investigadores y luego el 25% de costes indirectos que obtienen de financiación en los dos conceptos, tanto de proyecto como de adecuación de espacios y equipamiento. O sea, digamos que para un centro puede resultar muy beneficioso tener un investigador ATRAE. Entonces, yo pienso que lo ideal es que los investigadores que quieran presentarse a esta convocatoria miren toda la oferta de centros con toda la libertad, pensando dónde van a tener el mejor entorno para el desarrollo de sus actuaciones, entorno visto en un sentido totalmente amplio de la palabra y que contacten con estos centros, porque si este investigador tiene buenas posibilidades de obtener la ayuda, mm, tiene muchas posibilidades de que el centro lo acepte. ujú. Hablan, Eh, bueno, sí, Mónica, sí, sí. no, bueno, había una pregunta que hacía una entidad, un participante, que decía que si estas ayudas, las entidades que van a pedir más de una TRAE, un centro grande, si la entidad tiene que hacer una solicitud
por candidato que vaya a presentar, por ayuda que solicita, o sería como en otras convocatorias nuestras, que la solicitud de la entidad contiene distintas solicitudes de ayudas. Pero eso es un poco más de cómo ya han configurado la aplicación de solicitudes. Sí, yo no trabajo con ese aspecto de la Por eso, convocatoria y ahora mismo yo no... Me inclino a pensar que podrán hacer en una sola solicitud incluir todas las sugerencias de varios investigadores en una, pero de verdad, sí. consúltenlo porque no me encargo de ese aspecto y me da un poco de miedo poder dar una respuesta que no sea exacta. Hay otra pregunta que es en comunidades autónomas donde es obligatorio por el tema de la creación de la plaza, donde es obligatoria la aprobación de la comunidad para crear la plaza, si en el momento de la solicitud es necesario un compromiso de esa comunidad autónoma. En principio no se necesita, pero saben que a la hora de pedir esa ayuda se ha de crear y convocar, digamos, esa plaza. Sí, Tienen un tiempo. exactamente. De hecho, en el propio formulario de solicitud, el centro va a tener que hacer una descripción de las acciones que van a llevar a cabo para la creación y cobertura de la plaza. Pero bueno, si entre estas acciones que van a llevar a cabo es la solicitud a su comunidad autónoma de autorización para ampliar plantilla, lo que sea, pues bueno, se explica y no es requisito ya haber dado ese paso con tanta antelación, porque bueno, las actuaciones son de 3 y 4 años y hay tiempo para hacerlo en el periodo de ejecución de las ayudas. También hay preguntas relativas yo creo que están interesados en conocer un poco información de otros investigadores que han obtenido anteriormente a Traer. Entonces, bueno, si hay algún portal para ver el perfil de esos investigadores o pueden consultar las memorias o demás, pero en principio estaría la página web con las convocatorias anteriores. Si ellos quieren consultar, Claro, eh, claro. Por lo menos de la última, porque creo recordar, vale, hay que comprobarlo. Creo recordar que la primera al menos la primera convocatoria, no sé si alguna más, del programa trae la resolución de concesión, no se publicó con los nombres de los investigadores, pero juraría que las últimas sí. Entonces, si ustedes acceden a Internet, en la parte del programa, la parte de la página web de la agencia, y allí acceden a las convocatorias de años anteriores, por ejemplo, la del año pasado, y despliegan la tramitación de la ayuda, los pasos que ha seguido la tramitación de la ayuda, y ahí ven en publicaciones la resolución de concesión, pues van a encontrar los nombres de los investigadores que han obtenido estas ayudas. Y bueno, pues en el mundo científico, pues no es muy extraño poderse dirigir a un compañero para pedir consejo. eh, Eh, bueno, hay alguna pregunta relacionada con si la contratación es a tiempo parcial, ¿qué pasaría con el dinero, la parte de contratación no ejecutada, porque es a tiempo parcial? Y también, ya te digo, hay varias preguntas relacionadas con los costes de la mudanza desde el extranjero, que si se financian o no se financian. A ver, los costes financiables son los que tienen que ver de manera directa e indubitada con el proyecto. Luego, los costes de mudanza, y mira que lo siento, pero no serían elegibles. No serían elegibles. Y con respecto a la contratación parcial, pues obviamente la exigencia de los 80.000 euros anuales iría en consonancia con el porcentaje de actividad del investigador durante el primer año y igualmente la ayuda de los 150.000 euros anuales como coste de contratación. No sé si hay, si acaso, una pregunta más Sí, y... bueno, si quieres, comenta alguien que no aparecen los nombres en las resoluciones. Es verdad que ¿No? ¿No? las ayudas se conceden a las entidades, pero sí que es verdad que si nos metemos en internet y ponemos Atrae Pero la 2024, última convocatoria no se publicó con nombres, es que yo juraría que sí. Ah, yo no lo, bueno, yo no creo lo que digo. no.
Por eso, pero si uno pone Atrae 2024 concedidos, lo que sea, aparecen porque, claro, el CSIC, las universidades, los centros de investigación y demás, se hacen publicidad de que han obtenido una ayuda Atrae, con lo cual son fácilmente localizables para tener una idea de los perfiles y de quién se ha presentado. Desde luego no se publicaban porque había dudas acerca de la protección de datos personales, etcétera, pero creía que eso se había subsanado. Bueno, en cualquier caso, pues habrá que hacer una labor de arqueología un poco más, Sí, porque un de poco, hecho un de poco vez en más cuando esto. así Mm. buscamos. Bueno, pues no sé si podemos cerrar aquí o si Una hubiera más que he preguntado, la ¿qué es última. exactamente costes de ejecución? La última. ¿Cómo? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Qué se considera exactamente costes de Costes de, ejecución? costes de ejecución. Sí, Bueno, del vamos a proyecto. ver. Sí, los costes de ejecución son aquellos gastos relacionados estrictamente con el proyecto y pueden estar incluidos. Gastos de contratación de personal de apoyo, personal también pueden optar a ayudas, pero bueno, costes de contratación de personal, costes de fungibles, costes de viajes, costes de colaboraciones, costes de acceso a equipamiento de otros sitios, costes de bibliografía, costes. Estoy intentando hacer memoria porque es que no lo tengo delante. De todas Material formas, informático, patentes, publicaciones. patentes, publicaciones, incluso alguna consultoría. Bueno, de todas formas, sí, mira, aquí costes de publicación y difusión de resultados, alquiler de salas, solicitud de derechos de propiedad, costes de computación. O sea, realmente son una serie de costes muy amplios de las necesidades que tenga ese proyecto, pero eso sí, de costes que estén relacionados con ese proyecto. Eso está claro. Entonces, están listados pormenorizadamente en la convocatoria y pueden consultarlos en la propia resolución de convocatoria. Y no sé si había, bueno, creo que íbamos a... Preguntaban también por un poco, entiendo, el registro, o sea, quiénes son los que evalúan las memorias científicas. Y eso en principio ya también lo has comentado, que hay un panel de evaluadores o colaboradores de la agencia, que además yo creo que es público, que en función del área y subárea son quienes evalúan. Y luego había unas preguntas anteriores que yo creo que ya también en la presentación, Bueno, además Rocío, espera un segundito que hago una matización. Efectivamente, los paneles de colaboradores científico-técnicos de la agencia son públicos. Si entran en la página web de la agencia van a encontrar el listado de colaboradores actuales con sus currículum y áreas de conocimiento. Pero la precisión que quería hacer es que estos paneles conforman las comisiones técnicas, pero dan las propuestas a expertos externos en la agencia, ¿de acuerdo? Porque ellos buscan los mejores expertos a nivel internacional para, para la mejor evaluación de cada una de las propuestas. Y esto hacen uso de expertos externos que pueden ser cualquier persona, bueno, cualquier persona, cualquier investigador de reconocido prestigio, etcétera, etcétera, que sea experto en un determinado área. Se reciben todas estas evaluaciones externas, por eso se piden las memorias y los currículums en inglés, y vuelven a estas comisiones técnicas, que es como dice Rocío Santamaría, las integran los presidentes y coordinadores y colaboradores científico-técnicos que están listados plenamente transparentes en la página web de la agencia con sus currículos. Perdón, era solamente esa precisión, Rocío. Luego, bueno, hay aquí me han entrado alguna pregunta más. En el caso de que no llegue, se presente un investigador y no llegue al umbral de la puntuación necesaria, si hay penalización para presentarse el próximo año. Estaba incluido en las transparencias, lo pueden leer ahí. Efectivamente, uno de los requisitos para poder concurrir a la convocatoria Atrae este año es en años anteriores no haber quedado por debajo de 80 puntos.
en la evaluación si es que se ha presentado años anteriores. Y este mismo requisito es previsible que se mantenga en convocatorias posteriores, con lo cual, si algún investigador queda por debajo de 80 puntos, no va a poder presentarse en la siguiente convocatoria. Una convocatoria va a estar sin poder presentarse. Esto se hace así porque, en principio, pasar de 80 puntos a 90 se considera que es un salto lo suficientemente importante como para que sea difícil que se haga en un solo año de convocatorias que están siendo anuales, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego posteriormente sí podría volver a presentarse. Y luego hay alguna pregunta también en relación con la convocatoria de la plaza permanente. Antes de las primeras preguntas era qué pasaba en el caso de que se trate de casos ya particulares, de un centro mixto, CSIC, o por ejemplo, en el caso de ICREA o Iberbasket. Pero eso ya también has comentado que hay la posibilidad de que la plaza se cree en una entidad distinta, que tenga una relación. Y otra pregunta es, ahora que acaba de entrar, si la convocatoria de la plaza permanente no la gana o la gana un investigador distinto del que tiene el contrato, ¿qué pasaría? Bueno, la convocatoria solo pide que se convoque esa plaza permanente, pero no obliga a que ese investigador que ha disfrutado de esa ayuda sea quien obtenga esa plaza, creo, ¿no? Es así. Es correcto. Aquí jugamos con el engranaje de dos normativas. Por un lado, la normativa de nuestra propia convocatoria, que lo que perseguimos es dar continuidad a los investigadores incorporados. Dar continuidad, me refiero a continuidad estable, pero esto tiene que engranar con la legislación propia del empleo público, en estos casos, que implica la convocatoria pública de una plaza y que la gane el mejor en orden a mérito y capacidad. Entonces, si exigimos que la la plaza que crean y convocan sea en el mismo área de conocimiento que él o la IP del programa atrae. ¿Vale? Esto ya, digamos que marca unas ciertas condiciones de contorno que propician que sea el propio investigador del ATRAE quien obtenga la plaza. Pero no se puede llegar hasta el punto de poder garantizarlo efectivamente porque son plazas que se convocan en convocatoria pública y podría ganarla otro investigador. No es lo más común, pero a ver, es cierto que podría pasar. Podría pasar. Este tema lo tenemos ya bastante trabajado en convocatorias de larga trayectoria como Ramón y Cajal. Y bueno, es un porcentaje muy pequeño el de investigadores que no son los propios Ramones y Cajales quienes tienen la plaza, pero bueno, siempre hay algunos casos, desde luego que sí. Bueno, pues entonces terminamos aquí, ¿os parece? Hay Sí. una última que me da cosa dejarla ahí. Preguntan si el centro de investigación extranjero puede ser un centro privado que sea propiedad de una empresa, o sea, que se haya realizado la investigación dentro de una empresa. A ver, tiene que haber estado vinculado al menos los últimos 5 años en un centro de investigación del extranjero. No especifica que sea público o privado. No vamos, creo que no me estoy equivocando. No Me especifica. gustaría chequear la convocatoria de manera exacta, ¿vale? Pero creo que no especifica que sea público o privado. Entonces, lo que va a tener este investigador que justificar muy bien es que ese centro privado verdaderamente haga tareas de investigación y que verdaderamente él o ella hayan estado incorporados a un departamento de investigación en este centro privado y haciendo investigación, que lo va a poder, no es tan difícil justificarlo con su propia trayectoria, su producción científica, sus patentes o lo que tenga. O sea, creo, vamos, me gustaría chequearlo, ¿de acuerdo? Pero Dice la convocatoria no especifica que sea centro público privado del extranjero. haber estado vinculado profesionalmente con organismos de investigación extranjeros durante al menos 5 años. Públicos o privados. Y sigue, son organismos de investigación, públicos o privados.
Claro, vale. Bueno, pues les invito a que presenten propuestas estupendas, ambiciosas y deseo mucha suerte y nada, invitarles a que den ese paso. Muchas gracias. Vale. Luego, Adiós.